El Arsenal de Mikel Arteta está a 9 puntos del líder de la Premier League, que es el Liverpool de Arne Slot, y hoy en Editorial Puskás analizamos por qué el equipo de Arteta ha perdido tantos puntos. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Los saludo con mucho gusto como siempre en esta sección de juego directo que como sabrán ya tenemos una buena serie hablando de distintos equipos, de proyectos atractivos en Europa. Yo soy Oscar Mendoza con el gusto de siempre y hoy tenemos un invitado muy especial. Saludo con gusto a Roger Bonnet hasta Indonesia, mi querido Roger. ¿Cómo te va? Cuéntanos cómo va la mañana por allá y pues sí, bienvenido a la sección. ¿Qué tal? Pues un placer tener esa conexión con México después de mi paso por ahí. Ya sabes que hay mucha gente ahí que aprecio, que sigue mucho el fútbol, con mucha cultura de fútbol. Y nada, un placer pasarme por aquí. Aquí es mañana, supongo que en México es noche. Y bueno, para hablar un poco de fútbol, para hablar del Arsenal, nada, siempre un placer. No, y para que la gente igual lo sepa y esté enterada, Roger, tú eres alguien que se prepara muchísimo. Ahora comentábamos fuera de micros que eres futbolista profesional y te estás preparando en otras ramas, ¿no? Como analista individual, estudias psicología. Entonces, pues la verdad, tener un poco de tu tiempo es un absoluto privilegio. Muchas gracias, Roger. Y en general, ya para ir entrando en materia, hoy vamos a hablar del Arsenal y quería preguntarte de inicio, ¿cuáles son tus sensaciones generales con el equipo, ¿no? Si tú tienes la misma sensación que muchos, que es un proyecto que tiene un techo muy alto, que puede aspirar a ganar títulos y que después de 2 temporadas siendo subcampeón de la Premier, realmente quizá ya llegó su momento de ganar, ¿no crees? Sí, 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 es verdad que para mí, te diría, cuando empezó la temporada, ahora es verdad que después de esta pequeña racha de malos resultados, igual lo veo más complicado, pero para mí era el favorito principal que yo veía para ganar esta Premier. Creo que es un equipo que ha ido evolucionando mucho y que lo veo muy preparado. Es verdad que ahora ha tenido un pequeño bache de resultados, pero es que lo estamos viendo en muchos clubes. Ahí reflexionaba y le está pasando al Manchester City, le Sí. ha pasado al Real Madrid, le está pasando al Bayer Leverkusen. Bueno, yo creo que todos los equipos grandes también tienen estos periodos, ¿no? de derrotas, que es normal, ¿no? Que forman parte de una temporada, que se juntan a veces distintas circunstancias, ¿no? Ya sea lesiones, ya sea, por ejemplo, en el Arsenal hemos visto bastantes expulsiones que han condicionado Sí. partidos. Recuerdo como esa expulsión de Rice contra el Brighton, que igual sin esa expulsión igual el Arsenal ganaría el partido. Lo mismo que pasó en Bournemouth, creo que fue Ujú. con Saliba, ¿no? Que también fue una Sí. expulsión muy temprana que al final te condiciona el partido. Bueno, se han dado situaciones de lesiones, por ejemplo, en el City que se ha caído Rodri, en el Arsenal se ha caído Odegaard, se ha caído Calafiori, que si quieres luego hablamos un poco de ellos. Pero bueno, yo no lo sacaría de la ecuación aún, es muy pronto, queda mucha liga y es verdad que yo le he visto hace poco, le vi un partido que me lo vi en cámara táctica repetido contra el PSG, que para mí fue un Sí. partido, un partido muy, muy completo, ¿no? Que me hace pensar que, bueno, que la conclusión es que es muy difícil ganar continuadamente en la élite, que el Arsenal lo ha hecho durante mucho tiempo y que ahora está teniendo un pequeño bache de resultados por distintas circunstancias y que tiene que mejorar algunas cosas, también es cierto, pero yo para mí sigue siendo un equipo de élite, uno de los mejores de Europa y los veo muy bien preparados. Yo también creo que es un equipo que puede aspirar a competir tanto por Premier como por Champions. Y lo que mencionabas de las expulsiones también es un tema, incluso contra el City, la expulsión de Trossard, por ejemplo, que también También. condiciona mucho el partido, que aquel día en el Etihad resiste muy bien el equipo de Arteta, pero como bien dices, entre expulsiones y las lesiones, que precisamente es el siguiente tema del que vamos a hablar, el equipo de Mikel Arteta ha sufrido mucho. Y hablando puntualmente de las lesiones, Roger, ya mencionabas lo de Calafiori y sobre todo lo de Martin Odegaard, que lo perdió, vamos, del 31 de agosto hasta la fecha, casi casi, porque apenas regresó a mitad de semana contra el Inter. Recordar que Odegaard se lesionó en la fecha FIFA de septiembre y es un futbolista que su ausencia ha pesado, Roger, muchísimo, ¿no? Porque no tienes a ese futbolista que sea tan capaz de juntar al equipo, de tener ese rango de pase, de organizar, de tener ese último pase también, por supuesto, la sociedad con Bukayo Saka. Sin Odegaard lo que pierde el Arsenal es muchísimo, ¿no?
Sí, para mí, evidentemente es un jugador importantísimo, pero también hay que entender un poco el contexto del Arsenal, ¿no? Y el Arsenal es verdad que se le ha criticado un poco a Arteta, ¿no? Que que ha firmado igual demasiados perfiles muy físicos, ¿no? En el medio campo y que igual le falta algo más de un perfil de un enganche, un jugador que pueda recibir entre líneas, que puede ser algo más creativo, ¿no? Y al final todo el peso de eso ha recaído en Odegaard, ¿no? De ese jugador que lo que dices tú, te puede juntar al equipo, te puede filtrar pases, te puede meter un último pase, te puede meter un centro en el segundo palo, que luego hablamos de ello. Al final es un jugador que tiene muchísimo peso en el juego del Arsenal, también las conexiones en el sector derecho ya has dicho tú, con Bukayo Saka, pero también con Ben White, me parecen que Sí. son relaciones que funcionan muy bien. Y bueno, y ahí me ha dado la sensación, ¿no? Que se le ha achacado un poco a Arteta, ¿no? De que hubiera firmado perfiles tan distintos y que igual al Arsenal le falta eso, un perfil de jugador que pueda enlazar un poco al equipo en último tercio, que pueda recibir entre líneas y girarse, es de estos jugadores que igual te dan en la frontal del área, tipo un perfil como Gundogan, por ejemplo, ¿no? Que puede recibir entre líneas, que te hace un desmarque, que te genera espacio para otro compañero en la frontal. Bueno, un jugador de este perfil, porque no creo ni que Trossard ni que Havertz, que los ha estado utilizando un poco no como falsos 9, como jugador que caen a los costados, con bastante libertad. No sé si acaban de ser ese perfil. Y creo que bueno que en Odegaard recae gran parte del peso del equipo, y para mí pues ya si se te cae Odegaard y los otros perfiles de jugadores es difícil sustituirlos, pues evidentemente el Arsenal sufre, sobre todo a nivel ofensivo y también a nivel defensivo, porque recordemos que Odegaard es un gran lanzador de presiones y un jugador muy Sí. comprometido que ayuda muchísimo al sistema defensivo del Arsenal. Sí, incluso a Odegaard hay que sumarle eso que mencionas ahora, el peso sin balón. Ahora en el partido contra el Chelsea, el gol precisamente de Martinelli nace porque Odegaard recupera. Entonces ahí evaluamos muy bien la capacidad para presionar del noruego, que no solamente es lo que hace con balón, que ya lo hemos hablado bastante, sino también sin balón, por supuesto, además de que es el capitán del equipo. También se ha perdido algunos partidos Bukayo Saka, por ejemplo, el tema de Timber, que también ha tenido problemas físicos. Calafiori, Roger, que también te pregunto por él, que Calafiori llegó para ser un perfil muy Mikel Arteta, ¿no? Es el lateral izquierdo, que parte como lateral precisamente, pero que se suma al centro del campo y que en su día en el Boloña llamó la atención por lo que hace con el balón. Luego en la Euro con Italia, aunque colectivamente no le fue bien a la Azzurra, también lució Calafiori por eso precisamente, por su sensibilidad con el balón. ¿Te parece que la baja de Calafiori también es muy difícil de reemplazar o crees que con perfiles como Timber, Zinchenko, por ejemplo, está un poco mejor cubierto? A ver, yo creo que Calafiore yo lo que pude ver de él en el Boloña, para mí es un jugador que le puede dar muchísimo al Arsenal en salida de balón. Creo que Timber también, pero no tanto, me explico. O sea, creo que Calafiore es un jugador que te puede dar esa alegría, esa conducción, esa un poco, ¿cómo te diría? Como si no le importara mucho, ¿no? Que juega muy libre, juega como... y creo que el Arsenal está sufriendo un poco, ¿no? En salida de balón. La realidad es que para mí se ha vuelto un equipo a veces demasiado directo, y sí que es verdad que cuando juegan directo, sobre todo me refiero en construcción, en salida de balón, prácticamente desde su propia área, ¿no? Ahí están teniendo bastantes problemas. Es verdad que sus dos centrales, que son muy buenos en muchísimas cosas, son élite mundial, de hecho, de los mejores, pero es verdad que en salida de balón quizá no es su mejor virtud, vamos a decirlo así. Y entonces yo creo que muchas veces acaban por, incluso contra presiones que no son presiones muy para decirlo de alguna forma, acaban lanzando largo, y es verdad que tienen un buen plan para cuando lanzan el largo, pero al final lanzar el largo es lanzar el largo, ¿no? Y a veces ya dependes más de duelos, dependes de no un 50-50, porque el Arsenal muchas veces lo hace muy bien, acumulando jugadores en un sector. Havertz, por ejemplo, es un jugador que gana muchas segundas jugadas, o sea que ya lo tienen estudiado, ¿no? El jugar el largo, pero para mí se han convertido en un equipo a veces demasiado directo, entonces les cuesta igual a veces controlar más el partido con el balón, ¿no? Y ahí creo que Calafiori es un jugador muy importante, que le enlazaba, recuerdo, creo que es ese partido contra el PSG, que para mí Calafiori estuvo muy bien, Sí. que le daba esa función por dentro, ¿no? De recibir Ujú.
incluso en una altura en la base de la jugada, incluso más arriba, en conducciones, y le permitía al Arsenal enlazar, ¿no?, esa primera línea con las líneas posteriores, que creo que es algo que le ha estado faltando, ¿no? Y para mí, ya te digo, yo creo que uno de sus problemas es que le está costando algo con balón, sobre todo en salida de balón, y Calafiori y tanto Timber, que también ha estado, creo que ha estado de baja algunos partidos, también son jugadores que le pueden, para mí, que le pueden aportar mucho. El tema con Zinchenko es que creo que el año pasado, evidentemente Zinchenko te aporta muchas cosas con balón, pero creo que el año pasado sufrió mucho a nivel defensivo. Creo que hubo muchos, recuerdo un partido del Chelsea que le hizo mucho daño en ese sector con Zinchenko. Bueno, es evidente que Zinchenko como lateral no es un perfil muy defensivo, un perfil que le puede aportar mucho al Arsenal, y hasta donde hemos ido, a este punto del fútbol que hemos ido, que equipos como Arsenal y City también buscan laterales que sean ganadores de duelos, que sean jugadores que sean también en su parte buenos a la hora de defender, pues yo creo que Sí, lo de Zinchenko, incluso que comentas, tuvo una muy buena 22-23 el ucraniano, ejecutando ese rol que ya comentabas como lateral invertido, pero defensivamente, evidentemente, deja dudas, ¿no? Tanto que en Ucrania, por ejemplo, juega de centrocampista normalmente, y ahí Calafiori para ejecutar esa función parece un perfil ideal, evidentemente. Yo creo que cuando se recupere será titular, casi con total seguridad el italiano, pero ahí está el tema de las lesiones, que ha sido una de las grandes debilidades del Arsenal en este arranque de temporada. Y Roger, con todo esto, la siguiente pregunta es, si tú notas que en estos últimos partidos hay una baja de nivel colectivo general en el Arsenal, lo que has podido ver, recordar que el equipo de Arteta tiene 3 partidos sin ganar y de hecho no triunfa en Premier League desde hace casi un mes en ese partido contra el Southampton. Se le escapó la victoria contra el Liverpool, por ejemplo, luego pierde contra el Bournemouth y ahora este empate contra el Chelsea, además de la derrota contra el Newcastle. ¿Tú notas una baja de nivel colectivo general? es difícil decir. Al final, todos los partidos han sido partidos muy competidos, que se han decidido por detalles. Sí que es verdad que yo he notado últimamente, ya empezó un poco el año pasado, ¿no? Pero últimamente un cambio de tendencia un poco en el Arsenal de decir, ostras, ya no pasa nada si te regalo el balón, porque me siento tan cómodo sin el balón que a Ujú. veces incluso, bueno, no pasa nada si lo que a veces utiliza Arteta. Creo que es un equipo que cuando se pone por detrás en el marcador le cuesta mucho, porque es un equipo que lo basa todo en estar muy cómodo sin balón, y cuando le toca igual generar algo más, lo que he dicho, igual recae todo un poco en Odegaard, que ha estado lesionado, recae mucha parte de su juego en Xhaka. Igual le falta un jugador en el sector izquierdo que pueda dar estas cosas, lo que ha hablado un poco de ese jugador entre líneas que te dé algo más. No lo sé, es verdad que también ha habido partidos, lo que te digo, ha habido expulsiones que han condicionado mucho. Recuerdo también el partido hace nada en Champions contra el Inter, que es un partido que yo creo que el Arsenal merece algo más. Bueno, creo que sí, lo que te decía, que yo no estaría muy preocupado, pero sí que es verdad que ha habido como un cambio de tendencia que yo creo que el Arsenal debería valorar, ¿no? De volver a ser un equipo igual algo más dominante con balón. Es verdad que yo creo que Arteta se ha obsesionado mucho, y es normal, en esas vigilancias defensivas, en estar, en que nunca te pillen en transición, ¿no? Que es lo que igual le ha hecho a Ujú. Pep campeón muchas veces de Premier, ¿no? Porque normalmente se entiende igual a Pep como un entrenador muy ofensivo, y yo creo que muchas veces lo contrario. Pep está obsesionado con que no le pillen en transición, con que no le pillen en contraataques, ¿no? Y creo que Arteta ha hecho algo parecido, pero también en el tema de la presión, ¿no? Y al final acaba siendo un equipo que igual gasta demasiada energía en esas fases, olvidando un poco lo que es la esencia del Arsenal, ¿no? Del Arsenal de Wenger, ¿no? Que es ese equipo que con balón siempre es ofensivo, es alegre, ¿no? Yo creo que ha sido un equipo que está siendo un equipo que está basando gran parte de su poder ofensivo en acciones a balón parado, porque es una realidad. El Arsenal está metiendo muchos goles a balón parado, que es una cosa evidentemente positiva, ¿no? Pero es verdad que también habla de que bueno, muchos partidos han decidido por eso, y no igual por acciones ofensivas, de más bueno, ataques posicionales, decirlo así. Y es verdad que otra cosa
la que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. Ayer hubo una acción de Martinelli que prácticamente es gol y de hecho el gol de Martinelli es un balón que recibe Odegaard, que la pone al segundo palo. En esa acción que el Arsenal hace muy bien, cargar el área, segundo palo, con mucha gente, ¿no? Pero es verdad que me parece que le faltan otras cosas que igual en los últimos meses o la temporada pasada sí que había visto más, ¿no? Pero que esta temporada parece como que en ataques posicionales le cuesta algo más. No sé si es por perfiles de jugadores, por lo que te digo de que igual el equipo ha dejado de darle la misma importancia a esa fase con balón. Y yo creo que igual habría que valorar, ¿no? Eso de decir, ostras, igual nos estamos convirtiendo en un equipo demasiado orientado, ¿no? A esa fase sin balón. Igual con balón podemos arriesgar un poco más en los perfiles de jugadores que entran en la alineación o simplemente a veces dándole una vuelta a esa estructura, ¿no? Para tener algo más de poderío ofensivo. Y de hecho, recupero un par de cosas que mencionas para hablar a continuación de las fortalezas del Arsenal. Primero, sin balón, creo que es un equipo que ha crecido muchísimo. Primero, porque cuando defienden bloque medio o bloque bajo, incluso en ese 4-4-2, yo noto un equipo muy sólido. Sobre todo por lo que decías, la dupla de centrales es de absoluta élite con Gabriel y con Saliba. Y luego también cuando presiona, como aquel día frente al PSG, que ya también lo citabas, es un equipo que genera mucho, pero ahí creo que necesita sin duda a un buen Martin Odegaard, a Kai Havertz, por ejemplo, que para presionar me parece también un activo muy valioso. Cuando el Arsenal varía, digamos, esa altura del bloque, para mí lo hace muy bien, Roger. Creo que yo mencionaría eso como una de las fortalezas del equipo y lo del balón parado, que puede ser perfectamente el mejor equipo en táctica fija de Europa, con un Gabriel Magaláes que también marca muchos goles cuando se imponen por elevación, que Nico Jover, por ejemplo, el entrenador de táctica fija del Arsenal, ha hecho un trabajazo, por supuesto. Y bueno, para mí esas son las principales fortalezas, más allá de lo que dices, que es un equipo que lo podemos asociar mucho con que va a pasar la mayoría del tiempo en ataque posicional, pero que al final ha crecido mucho más sin balón en el último tiempo, ¿no crees? Sí, 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 por eso es un poco a lo que voy. Mira, hay unas declaraciones de Iraola que me gustaron, que decía, ¿no? Que él lo basaba todo en esa presión alta, ¿no? Y que al final él quería gastar sobre todo su energía en perfeccionar esa presión alta y que igual sí que podría mejorar sus ataques posicionales, pero que al final su gran virtud es los momentos sin balón, esa presión arriba, ¿no? Y que no quería alejarse de su mayor virtud, mejorando muchas cosas a nivel ofensivo, ¿no? Porque igual le alejaría eso. Y era curioso, ¿no? Escuchar eso, porque al final el Bournemouth sí que se lo puede permitir, pero el Arsenal creo que es un equipo que no puede basarlo todo en su presión y en su. Porque también en bloque bajo está muy cómodo, es un equipo que Sí. defiende cómodo, al final defiende muy bien el área, lo tienen súper bien trabajado, cuando los mediocentros se cundir con la línea defensiva lo hace. Cada vez que tiene que exigirle a Martinelli o a Xhaka, se lo exige, y si tienen que llegar hasta la línea de fondo lo hacen. Pero no incluso ellos, los dos puntas también. Los dos puntas tienen tanto Havertz como Odegaard, o incluso Trossard, pues son jugadores que asumen esa responsabilidad y que si se tienen que hundir. No sería la primera vez que hemos visto bloquear disparos a Havertz o a Odegaard en la frontal del área. Es que lo hacen, ¿no? Pero es verdad, y es verdad lo que comentas, ¿no? De que esa presión para mí es más en un 4-1-4-1, porque el Chelsea hace cosas interesantes con balón y yo creo que modificó. Pero en ese 4-4 en rombo, es un equipo que cuando te tiene que ir al hombre, los centrales te ganan todos los duelos. Eso es imposible, porque dices, bueno, me van al hombre, juego en largo. No, no, pero es que ahí tanto Saliba como Gabriel es que ganan prácticamente todos los duelos. Entonces es muy difícil y es un equipo que es capaz de hacer una presión de esas híbridas, ¿no? Un poco entre zonales y hombre a hombre. Empiezan zonales, pero de repente se convierten en hombre a hombre. Los centrales, si tienen que recoger a cualquier jugador entre líneas y saltar lejos, lo hacen. Y es un equipo que es que no le sale. Es que yo me he visto bastantes partidos de ellos que prácticamente no les salen. Es verdad que el Chelsea les salió un par o tres de veces. Es de los equipos que más problemas le ha creado en esa presión. Pero bueno, que lo que te digo, que es un equipo que sí, que a nivel defensivo es que es muy difícil meterles gol, pero cuando
me repito, cuando acabas dándole tanto el balón al rival, bueno, pueden pasar cosas entras al área, que el Arsenal es un equipo que defiende súper bien el área, que al final, claro, cuando le das tanto el balón al rival, puede pasar algún despiste, algún penalti, alguna tontería. Creo que el día del Inter fue un penalti, creo que es Ujú. el Sí. que le marca una situación, sí que era de balón parado, pero bueno, que ya cuando al final te vas tirando para atrás y a veces no acabas dominando con balón y acabas tirándote un poco atrás, pues puede suceder eso, ¿no? Que al final o el gol de ayer de Pedro Neto, ¿no? Que es un pequeño despiste ahí creo que es que entre Martinelli y Havertz, que se cuela por ahí y estamos en la absoluta élite, ¿no? Estos jugadores, el Chelsea, que es un gran equipo y tiene grandes jugadores, pues a la mínima que te despistas, aunque seas un equipo, para mí, es que te diría que a nivel defensivo quizás es el mejor equipo del mundo actualmente. Entonces, bueno, yo creo que el deber del Arsenal está más en esa fase con balón, pero evidentemente sin desorganizarte mucho, ¿no? Porque yo creo que una de las claves por las que vemos al Arsenal posible campeón pronto de Premier League o incluso de Champions, porque yo lo veo también uno de los favoritos en Champions, es Sí. porque son capaces de apenas conceder nada al rival, ¿no? Pero el reto para el Arsenal está en eso, ¿no? En ser capaz de tener un poco más el balón, en tener más posiciones en campo rival, sin llegar a desorganizarte y ser un equipo vulnerable en defensa. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en dos partidos recientes que los recupero, contra Newcastle, por ejemplo, para mí ofensivamente el Arsenal se quedó corto, también por un gran trabajo del equipo de Eddie Howe, que le hacían muy bien el 2 contra uno a los extremos del Arsenal. Luego el día contra el Inter, para mí el Arsenal abusó de los centros laterales, aunque también, por supuesto que el Inter es un equipo que se defiende muy bien. Los de Inzaghi también, de los serios candidatos a ganar la Champions. Estoy de acuerdo. Con balón hay ciertas cosas que quizás se deberían tocar, pero sin balón el Arsenal es ahora mismo de los mejores equipos de toda Europa y defiende a distintas alturas, lo hace perfecto el equipo de Arteta. Ahí está el tema de las fortalezas de los Gunners y Roger, también ya para pasar seguramente a la parte más divertida del video, las aspiraciones, que ya las mencionabas un poco, del Arsenal en esta temporada. En Premier League, ¿tú lo ves como el principal favorito a ganarla? ¿O crees que quizá en un top 3 junto con City y Liverpool? ¿Tú cómo lo ves? A día de hoy, quizá ha cambiado un poco mi opinión. He estado viendo bastantes partidos del Liverpool y, claro, ahora da la sensación, ¿no? de que el Liverpool es un equipo que está cómodo, ¿no? Y para mí, no te diría que me convence muchísimo la presión del Liverpool. A veces le he visto que a nivel defensivo como que le superan, a veces relativamente fácil, pero es un equipo que, aunque le superan la presión, luego no le hacen daño. ¿No? Yo creo que estamos viendo unas buenas versiones de los centrales y es verdad que el City, pues con la baja de Rodri es un reto, ¿no? A ver cómo se va sucediendo, si van a firmar en enero, es difícil saberlo, ¿no? Yo, evidentemente, ni a Liverpool ni a City los descartaría de la pelea y ahora mismo se le ha puesto más complicado al Arsenal. Yo, para mí, era mi favorito a principio de temporada. Ahora, claro, yo creo que si el Arsenal es capaz de estabilizarse y mejorar un poco con balón, como te he comentado, yo para mí sigue siendo un candidato a estar ahí arriba. Es difícil decir si va a ganar la liga o no, pero bueno, también a veces me parece un poco injusto, ¿no? Las críticas igual ahora a Arteta, al Arsenal. Bueno, yo creo que Arteta les ha llevado hasta ahí, les ha llevado a ser un continuo, un equipo que continuamente está arriba peleando por la Premier, con lo difícil que es eso, ¿no? Y tenemos ejemplos ahí de muchos equipos que han estado intentándolo, pero como el Chelsea o como el propio Tottenham, que son muy buenos equipos, pero que les está costando, o el Manchester United también tenemos ahí el ejemplo, ¿no? Con lo difícil que es estar ahí arriba constantemente y el Arsenal y Arteta han conseguido que para mí, cuando los veo jugar, digo, ¿podrían ganar la Liga? Sí. ¿Podrían ganar la Champions? Sí. Y hay otros equipos que no me dan esa sensación, ¿no? Es verdad que lo que te digo, que ahora había una serie de malos resultados. Yo no creo que al Arsenal exigir que gane la. Yo creo que es un equipo que si me preguntas si ganar la Champions y puede ganar la Premier, no me sorprendería si la ganara. Estoy contigo, la verdad, me pasa lo mismo. Creo que
pienso que el Arsenal puede ganar perfectamente la Premier y la Champions, también es candidato, sobre todo porque es un equipo que sabe sufrir. Para mí, estas dos campañas que quedó subcampeón por detrás del City, aprendió a eso precisamente, a sufrir, a acostumbrarse a escenarios adversos, como el tema de las expulsiones que ya lo comentábamos, saber adaptarse para defender y resistir, y eso lo hace un equipo fuerte, evidentemente. Yo creo que lo firmamos como top 3 al menos en la Premier y candidato a ser campeón. Y en Champions, Roger, es donde yo te preguntaría, ¿tú crees que quizá en un top 3, top 4 igual lo podríamos meter junto con equipos como el Barça, por ejemplo? El Madrid no lo podemos descartar, el Liverpool con este nivel tendría que estar, lo mismo que el City. ¿Tú meterías ahí el Arsenal o a qué otros equipos ves? Yo sí veo al Arsenal. Sí que veo al Arsenal. Por ejemplo, hay un par de propuestas que me generan más dudas, ¿no? Que, por ejemplo, el Arsenal me da algo más de seguridad en clave Champions. Y es verdad que si miro dos propuestas que a mí me gustan, pero me generan dudas, ¿no? Que son la del Barça en esa presión tras pérdida. Son equipos que toman riesgos, ¿no? De que si se tienen que quedar uno por uno atrás no hay problema. El Barça lo hemos visto con el tema del fuera de juego, que van al límite, ¿no? Y a veces mi sensación es que son equipos que sí, que ganan a menudo, pero que también pueden tener un día en que los. Porque ya te digo, el partido de Bayern, el Barça-Bayern, acabó 4-1 para el Barça, pero si a mí me dices que acabó 1-4 para el Bayern, no me hubiera sorprendido, porque hubo ratos que el Bayern estaba aplastando al Barça, ¿no? Entonces son dos propuestas que a mí me generan algo más dudas, aunque en el sentido que el Arsenal no me genera, ¿no? Que el Arsenal lo veo un equipo más preparado en el sentido, como tú comentas, que sabe sufrir, que en una eliminatoria doble partido yo creo que si yo fuera entrenador y me dicen qué equipo no quisieras que te tocara, te diría prácticamente el Arsenal. Evidentemente el Madrid hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Yo ahora mismo te diría que no lo veo, pero esto ha pasado varias temporadas que desde el Madrid tiene problemas y se le nota, ¿no? Que tiene unos problemas en la presión increíbles, pero bueno, es el Real Madrid y en cualquier momento tiene jugadores que te solucionan un partido y te lo cambian, entonces es difícil. Esto ya te digo, al City con la baja de Rodri me genera también muchas dudas y es verdad que el Liverpool ahora está muy bien, sin ser a mí un equipo que ahora mismo me convenza al 100%, pues es un equipo que hay que tener en cuenta, pero yo sí que meto al Arsenal en ese top 4 y sin olvidarme también de los equipos italianos porque bueno, el Sí. Inter es un equipo que ya lleva años, es que es un equipo muy estable, muy sólido con esas rotaciones de Inzaghi que son muy difíciles de defender, que ya le ganó a Darse parando un poco por debajo del radar, ¿no? Porque ya se plantó en la final contra el City, pero no es un equipo igual que tenga tanto nombre, ¿no? Porque, al estar en Serie A igual, pero también es un candidato, pero sí, el Arsenal para mí es un candidato a la Champions y más ahora si se le complica la Premier. Sí, sin duda. Y la conclusión general del video que sacamos con esto es que el Arsenal atraviesa un mal momento en cuanto a resultados quizá, que es pasajero más que nada porque el proyecto sigue siendo muy sólido con Arteta, es un equipo que con y sin balón es muy capaz, que tiene futbolistas diferenciales y la conclusión es que más allá de esta mala racha va a recuperar el rumbo y tendría que pelear por los títulos más ahora que el proyecto está en ese punto de madurez, quizá preciso para ya finalmente ganar títulos. Pues hasta acá el análisis del Arsenal de Mikel Arteta 2024-2025. Roger, pues muchas gracias por pasarte por acá y pues nada, por favor, dile a la gente dónde te puede leer en redes sociales. Bueno, Oscar, pues nada, un placer hablar del Arsenal, sabes, cuando necesitéis aquí estoy y nada, me pueden leer en Twitter, creo que está ahí mi Sí, nombre de usuario y ahí a veces voy colgando cositas en inglés y en español un poco de lo que voy viendo, de los equipos que voy viendo, así que si quieren interactuar conmigo y comentar, siempre y siempre con ganas de hablar de fútbol, así que nada, muchas gracias por invitarme y un placer. un placer para nosotros tenerte, Roger. Y ya saben, sigan las cuentas de Editorial Puskas en Instagram, en TikTok, en Twitter, por supuesto, que estaremos muy activos generando mucho contenido de fútbol internacional
Denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chao.